Vamos a hablar un poco sobre la unidad en el espíritu, que es el tema que el Señor nos habla el día de hoy. Y tenemos que partir de la desunión, precisamente cuando habla de una unidad es porque también la contraposición es la desunión, que básicamente se produce por el pecado. El pecado definitivamente divide, rompe y separa y nos rompe esa relación tan espectacular y esa comunión que había con el Señor desde el paraíso, desde que nos creó, y cayó el pecado y empezó la división, empezó a romper relaciones y a separarnos con Dios, con nosotros mismos muchas veces, con nuestros semejantes, con las personas que nos rodean y hasta con la misma naturaleza. Esa relación se ha venido rompiendo a través de los años y cada vez es más y más la separación a todos los niveles. Y Dios ha creado instituciones a través de la historia, empezó con el matrimonio. Es una institución que como tal se define como una asociación de personas para un determinado fin. El matrimonio fue la primera institución creada por Dios y así ha sido la familia y así ha sido la iglesia también. Todos tenemos un determinado fin. En la familia uno se une para formar un hogar, para tener unos hijos, para tener un propósito de vida, un proyecto de vida. Y desafortunadamente cuando entra el pecado, todas estas cosas empiezan a romperse. Lo que empieza en una bella unión a veces cuando entra el pecado, rompe las relaciones y separa. Y vemos muchos matrimonios en este momento afectados cuando precisamente entra el pecado a sus vidas. Y también hay una relación rota con el Señor y con nuestros semejantes a través del pecado. Todo se concluye, y hay que verlo de esa manera, tiene que ver con el pecado. Sin embargo, Dios, que todo lo quiere unido y con un mismo propósito, es nuestro restaurador. Como dice en el versículo 12, dice: el principio básicamente no se da por una doctrina, sino por una persona, que es la persona de Jesucristo, como lo dice el versículo 12, así sucede con Cristo. Y es algo que nos debe ser el común denominador y lo que nos une dentro de las diferentes doctrinas de la misma iglesia. A veces nos discutimos por cosas que no tienen trascendencia, pero ante todo, hermanos cristianos, tenemos ese factor común que es Cristo, y es lo que nos debe unir. Toda la persona de Cristo, todo lo que hizo por nosotros en la cruz, porque Él resucitó, porque va a venir por nosotros, y ese debe ser el factor de unidad dentro de todas las iglesias. Y como digo, hay cosas doctrinales que eso nos separa, pero el Señor siempre busca unirnos. Y quiero que entendamos eso, que el Señor vino a restaurar esa relación rota con el mismo Padre, esa relación rota que estaba entre el hombre y su Creador, entre el hombre consigo mismo. Como digo, nosotros a veces hasta peleamos con nosotros mismos y con los semejantes, con los que lógicamente están unidos por el Espíritu de Él. Y es importante que tengamos esta parte muy clara, porque el pegamento que hay en todo tipo de relación es el Espíritu Santo. Como lo afirma en el versículo 13, dice: todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya seamos, como digo, judíos o griegos o gentiles, que por esta versión, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y es lo que nos une definitivamente con nuestro Creador, con nosotros mismos y con las personas que tenemos a nuestro alrededor, inclusive en la pareja. No hay nada que una más una pareja cuando se tiene el mismo espíritu. Por eso la palabra nos dice: no se unan en yugo desigual, porque precisamente uno termina siendo muchas veces lo que la carne de la otra parte de la pareja terminan llevándonos, y todo lo que es bajo la carne nos lleva a la separación. Y es importantísimo que lo tengamos esto muy claro, y por eso el Señor nos da la fórmula que lo que nos une es el Espíritu. En este pasaje, cuando
se refiere que son bautizados. La palabra también utiliza básicamente la traducción es sumergidos. Eso significa el bautismo, y por eso el bautismo que se practica en la iglesia es de inmersión. Eso quiere decir como meterse a una piscina o un lago, que el agua precisamente nos rodea por todos los lados y nos cubre precisamente todo nuestro cuerpo. Es diferente a bañarse, y eso es lo que hace el Espíritu en nuestra vida. Se mete por todos los poros de nuestro ser, y eso hace que crucifiquemos la carne. ¿Y por qué hablo de este aspecto de la carne? Porque la carne tiene que ver con lo que es la naturaleza humana, que es lo que siempre nos lleva a separaciones. Hoy leía otra versión muy, muy bonita, que Dios habla hoy en su palabra, cuando leemos el pasaje de los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Es importante que tengamos claro, cuando vemos en Gálatas 5:20, perdón, cuando aquí lo dice muy, muy claro en este pasaje: mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Y eso es lo que hace la naturaleza humana. Son cosas que debemos tener de conocimiento y muy claro, lo que es el fruto del Espíritu, el fruto de la carne. Siempre que uno cultiva algo en la carne, lo que al final resulta es esas divisiones, estos pleitos, estos partidismos, estos celos. Y es lo que le pasaba a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, como digo, estaba fundamentada en la palabra, pero se habían desviado, y en este momento había muchos celos, habían rivalidades, quién figuraba más, y eso es lo que estaba dividiendo a la iglesia. Y nos debe servir de enseñanza esta parte. Sin embargo, como decía, cuando uno quiere crucificar esa carne, es una decisión personal. Uno puede escuchar mucha palabra, puede tener mucho conocimiento, pero la idea es precisamente tomar la decisión de dejar estas cosas. La mayoría de pleitos son cosas porque uno se aferra a esa parte de la naturaleza pecaminosa que todos tenemos, donde queremos de pronto figurar, donde queremos competir entre unos y otros, donde a veces los celos nos llevan a hacer cosas que no son del agrado del Señor. Y todas estas cosas, cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, tenemos las herramientas para olvidarnos de estas cosas, pero es una decisión personal, y eso lo tenemos que tener muy claro. Nosotros somos los mayores trabas para que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas. Uno, como digo, el Señor siempre, y el Espíritu Santo es muy caballeroso y siempre espera que nosotros demos la última palabra o la decisión del poder obrar en nuestra vida y tomar control de nuestra vida. Así que depende mucho de nosotros dejarnos rodear o sumergir en ese Espíritu Santo para que controle todas las áreas de nuestra vida. Por eso voy a aclarar unos pequeños puntos en cuanto a eso ahora más adelante. Quiero que miremos Efesios 4:1-4, y para mí es un pasaje que me ha aclarado mucho el tema de la unidad, porque sé que en todas las familias, en todas las áreas, a veces hay divisiones, hay pleitos, hay celos, a pesar de conocer la palabra. Y siempre este pasaje me hablaba mucho a mí en lo personal, y quiero compartirlo con ustedes. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Y aquí viene la parte clave de este pasaje en lo personal que el Señor me ha hablado. Dice: esfuércese por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Y aquí el Señor nos está rogando básicamente Pablo nos está rogando que vivamos de una manera digna, pero nos hace una invitación a que nos esforcemos por mantener la unidad del Espíritu. Y yo en lo personal creía que uno tenía que esforzarse precisamente para
estar bien con todo el mundo, y eso es una carga a veces en lo personal para tratar de estar en paz con todo el mundo, pero a pesar de las agresiones o de los celos, de las envidias, y en lo personal se me hace que es algo complicado. Pero hay un detalle ahí que se le pasa a uno muy comúnmente, y es que el esfuerzo debe ser para mantener la unidad. Quiere decir que uno no crea la unidad en las personas, esa unidad en las personas. Volvemos a lo mismo, lo único que crea la unidad es Cristo, y nos da la fuerza a través de su Espíritu para mantener esa unidad. El deber de uno es mantener la unidad, pero uno no puede crear una unidad cuando no se tiene el mismo Espíritu. Y esto es importante que lo tengamos claro. Por más que nos esforcemos, por más que intentemos, mientras no tengamos el mismo Espíritu con las demás personas, va a ser muy difícil, o casi se puede decir imposible, que haya una unidad del Espíritu cuando no tenemos el mismo Espíritu. Y eso es muy importante que lo tengamos claro. Lo que uno debe esforzarse es para mantener la unidad cuando se tiene el mismo Espíritu. Cuando no se tiene el mismo Espíritu, definitivamente todo termina en pleitos, en divisiones y en enfrentamientos. Así que uno tiene que trabajar es para que las personas conozcan del Señor y reciban el mismo Espíritu que el Señor nos ha dado a nosotros, y así es mucho más fácil, y ese es el deber de uno, mantener ese Espíritu vivo y esa unidad. Y es cuando debemos siempre ser humildes, amables, pacientes, como dice el versículo 2. Así que esto hay una responsabilidad personal, pero también hay una responsabilidad colectiva. En la iglesia uno tiene que cuidarse unos a otros, como decíamos estos días, es una responsabilidad, así como pasa con el virus, y una responsabilidad de cuidarse uno, pero una responsabilidad de cuidar a los demás para que no lo contaminen a uno, y para que todos podamos tener ese espíritu humilde, pacientes, tolerantes unos a otros. Y es ayudarnos a mantener ese espíritu vivo en medio de las personas, y no dejarnos enfriar, o no dejarse que los otros se enfríen espiritualmente. Aquí les viene una pregunta que es para que cada quien se evalúe. Cada uno se conoce y dice: mi actitud definitivamente une o divide. Uno tiene que tener esas dos actitudes en la vida. Hay personas que donde llegan generan conflictos, generan competiciones, pleitos, y cada quien se tiene que saber en medio de qué vivir. Y uno dice: si mi vida se la pasa en pleitos y discusiones, ¿seré yo? Como dicen, ¿seré yo maestro? ¿O soy el que hago dividir las cosas? ¿O más bien soy una fuente de unión y de congruencia entre las personas? Y es una pregunta que cada quien se debe hacer y evaluar. Es una medida de cómo está espiritualmente la persona. Hay otra parte del versículo 13 precisamente que nos habla de tener sed o de estar saciados, como dice la parte final del 13. A todos se nos dio de beber un mismo espíritu, y eso tiene que ver con estar saciados. Y casi nos habla de tomar, de beber del espíritu. Tenemos que hacernos la pregunta: ¿cuál es la sed que tengo? Y ahí cada quien llega con el Señor con una necesidad. Puede ser con temores, puede ser con dificultades de salud o emocionales, y uno llega al Señor con el deseo de buscar una solución a los problemas a veces. Y el Señor sí nos hace, nos busca, y es el único que nos llena completamente y cubre todas nuestras necesidades. Es importante que tengamos claro los conceptos que aquí en este pasaje están. Cuando uno conoce al Señor, es cuando se bautiza. Hay un bautismo del Espíritu Santo. En medio de uno es el primer inmersión, como dice uno, cuando uno abre su corazón al Señor, muestra su arrepentimiento. En ese momento el Señor ocupa eso en nuestras vidas, nos bautiza con su Espíritu, y eso nos indica que ya pertenecemos al cuerpo de Cristo. Como decía, eso no es simplemente unas palabras mágicas. Él sabe cuando uno tiene un corazón sincero de arrepentimiento y le pide a Él que entre
y como digo, Él es caballeroso, y cuando uno le pide a Él que ocupe ese corazón, que uno saca todo lo sucio que uno tiene y Él puede entrar a vivir en nosotros, ahí el Señor empieza a hacer transformaciones y nos da el poder para ir cambiando todas las cosas con su fuerza y su poder. Ese es el bautismo del Espíritu Santo que conocemos. Sin embargo, ahorita vamos a hablar de cómo se llena o qué tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo, que es cuando Él nos sacia toda la sed y todo lo que necesitamos para nuestras vidas. Así que tenemos que tener claro que el bautismo es cuando uno recibe al Señor y le pide que entre a nuestras vidas. Romanos 8, 14 y 16 nos aclara este punto y nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y esa es una de las primeras características que el Señor nos da cuando uno recibe el Espíritu Santo, es que el temor desaparece. Sabemos que tenemos un Padre, que podemos tener acceso a Él. Como les decía, así uno no conozca que se rompió el velo del templo, uno empieza a tener una relación de que ya tengo un Padre, como dice ahí, o traduce papito. Es una relación personal con el Señor, un vínculo donde se cubren todas nuestras deficiencias, nuestras debilidades, y Él empieza a cubrirnos con su poder, nos quita del temor y nos asegura, como dice, que ya somos hijos de Dios dentro del Espíritu. Es un convencimiento que solamente lo da cuando uno siente esa paz dentro de uno y esa protección y esa provisión de parte de Él. Y es uno de los signos fundamentales de esa seguridad, de esa relación que tiene con el Padre. Esa relación que estaba rota, como dice, y uno vuelve a restaurar con Él. Cuando uno deja el pecado, puede acercarse en plenitud con Él. Y eso es lo que hace la conversión. Cuando uno se convierte en hijo de Él, se siente esa adopción de parte de Él y empieza a andar de la mano con Él y se vuelve a restaurar esa relación tan especial con la que Él nos diseñó que tuviéramos con Él. Y eso es el signo clave de que Él habita en nuestro ser. Sin embargo, de ahí a llenarse se necesita todo un proceso. Eso no es de la noche a la mañana, es un proceso que tiene que ver con el control de nuestras vidas. Cuando uno se habla de la llenura del Espíritu, quiere decir estoy controlado por ese Espíritu. Él toma control de todas las áreas de mi vida, todas las cosas que luchaba antes, ya con su poder, y en el proceso de conocer su palabra, de ir conociendo cada vez más a Él, empieza uno a desechar cosas que impiden crecer en esa relación, y se empieza a llenar uno del Espíritu Santo. ¿Para qué nos sirve esa llenura del Espíritu Santo? Precisamente para ponerlo al servicio de Él. Como decíamos estos días con los dones, el Señor, cada vez que uno le permite que Él controle más nuestro cuerpo, nuestras almas, nuestras emociones, nuestros pensamientos, Él empieza a tener más control de nuestra vida y nos da más poder para que lo pongamos al servicio de los demás. ¿Para qué sirve, como les decía, esta llenura del Espíritu? Para poder testificar de Él, que ese fue el propósito. Él dice: ahora me serán testigos en todos los lugares del mundo. Y eso es algo de que nos empieza a ver a través de esa llenura del Espíritu, el poder y tener la facultad de ser testimonio de Él por donde quiera que estemos. ¿Qué otro signo hay de que somos llenos del Espíritu Santo? El gozo es algo fundamental. El cristiano debe ser una persona gozosa. Eso es uno de los frutos principales del Espíritu Santo. Así que, y la sumisión también es algo fundamental, donde uno ya no está cediendo a las tentaciones y a los deseos de la carne, sino que el Espíritu Santo toma control de esas cosas.
cada día se va uno apareciendo más a Cristo cuando uno ve también el fruto del Espíritu, de amor, de gozo, de humildad, de paciencia, de bondad. Son cosas que son propias de Cristo. Y la idea es que a medida que uno va conociendo su palabra y deja que el Espíritu gobierne la vida de uno, pues definitivamente se tiene que parecer más a Jesucristo. Y eso también nos abre los ojos para poder comprender más su palabra. Cada día uno entiende más su palabra, el mensaje de lo que el Señor quiere, y esto es un signo del crecimiento o de la llenura del Espíritu Santo. Son puntos fundamentales de ver la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y esto es lo que identifica a los hijos de Dios y nos permite unidad, no importa a qué iglesia vaya, mientras estas características se den en las personas, es lo que nos debe unir y lo que nos debe hacer sentir que tenemos el mismo espíritu. Como les decía, uno puede ir a cualquier país del mundo y encuentra con cristianos que nos identificamos en este espíritu. A veces no importa el idioma, como dice, no importa la condición social, no importa el conocimiento, la parte intelectual o social. Lo que nos hace algo común es el espíritu que el Señor nos da. Y es lo que nos une, y eso solamente lo hace Él. El esforzarnos nosotros es para mantener esa unidad, de no ser piedra de tropiezo para otros, de no ser generadores de conflicto, generador de celos o de contiendas, sino al contrario, siempre somos llamados a ser pacificadores y llamar siempre a la unión para preservar y trabajar unidos con las diferentes denominaciones. El hombre que se la pasa buscando denominaciones o diferencias entre unos y otros, y eso es lo que ha causado divisiones dentro de las iglesias. Yo me gozo cada vez que oigo pastores que siempre les preguntan habitualmente que a qué denominación pertenecen y dicen solamente soy cristiano y trabajo para Cristo y ando para los propósitos de Cristo, y no van a entrar en discusiones denominacional, que es lo que siempre veníamos acostumbrados por muchos años a ver de qué iglesia somos. Hay una sola iglesia que es de Jesucristo, es la única institución creada por Él. Los demás, como digo, son cosas que lo único que sirven es para divisiones dentro de su propia iglesia. Lo que nos debe unir es y ser del cuerpo de Cristo, es el espíritu que tenemos dentro de nosotros y que nos consideramos todos hijos de Dios, y entre los hijos de Dios no pueden haber preferencias, no pueden haber competencias, sino todos con el mismo propósito de servirle y hacerlo todo para la gloria de nuestro Padre Celestial. Así que es lo que el Señor nos habla hoy. Como digo, tenemos que buscar los puntos de unión entre los diferentes hijos de Dios en nuestra ciudad, en nuestro país y en cualquier parte del mundo. Es buscar las personas que tengan esos signos de llenura del Espíritu Santo y trabajar todos unidos, porque cada vez la vida es más difícil y la persecución va a ser más compleja, y la unidad nos da la fuerza que nos caracteriza el Espíritu Santo. Así que ese es el mensaje del día de hoy.